dinámica bien acertada, con buenísimos colaboradores y la participación única de nuestros oyentes. En Ruta, con Juan Carlos, Moraima y Fernández por Nueva Vida. Aquí vamos por más. Por más crecimiento, por más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más. Muy buenos días a todos. Buenos días a los que se levantan tempranito para ir a sus trabajos, a los que están en casita. Bienvenidos a los que se unen, ¿verdad?, a la fuerza laboral. Hay mucha gente contenta celebrando porque van a estar trabajando nuevamente, otros por primera vez. Así que les bendecimos y estamos felices. Hoy el tema es viviendo libre de frustración. Libre de frustración. Y antes de escuchar el cántico que tenemos, yo quiero definirte lo que significa la frustración. La frustración es un sentimiento de tristeza, de decepción y desilusión que imposibilita hacer lo que quieras hacer. Lo que tú quieres hacer no puede mediar la frustración para nada. La eliminamos en el nombre de Jesús hoy. Poder adorarle, qué hermoso poder reconocer que Él es Rey. ¿Sabes? Cuando el incienso de tu adoración sube al cielo, el fuego de su poder desciende a la tierra. Y yo hoy quise venir solamente con 2 o 3 notitas, porque, ¿sabes?, quiero narrarte algo que viví esta semana pasada a través de un live. Resulta que yo los miércoles hago un servicio que se llama 40 minutos y lo hago en conexión con mi hermano. Esto es, ¿verdad? Él desde su casa, yo desde la mía. Él comienza con unas palabras, unos cánticos y luego continúo yo. Pero ¿qué ocurre? Algo pasa en el sistema, se nos cae, o no se nos cae, primero se nos paralizó. Se frizó, debo decir. Estaba frizado y la gente no podía escucharnos bien. Y mi hermano me dice, te tengo que dejar, me voy a salir yo para que tú sigas.
Nada más él decirme, me voy a salir yo para que tú sigas, provocó en mí un sentido de frustración. ¿Por qué un sentido de frustración? Porque ya yo estoy acostumbrada los miércoles a hacer esto con él. De repente él quitarse, tumbarme la parte de él para que siguiera yo, no era lo que yo quería, no era lo que yo había programado. Sabes, mi amor, que me estás escuchando, muchas veces hay conexiones que se rompen, que se disuelven, que dejan a un lado muchas cosas y no es lo que tú quieres, no es lo que tú habías planificado. Tú no puedes cortar tu conexión, tú tienes que seguir para adelante. Tú no puedes cortar porque hay gente que está esperando por ti, porque tú lo anunciaste, porque tú dijiste que ibas a salir al frente de la batalla y hay gente esperando que tú salgas. Por lo tanto, si él se salía, yo no me podía salir. ¿Saben qué decidí, muchachos? Salirme también. Dije, voy a cortar, porque la frustración como que estaba ganándome, estaba ganando la batalla. Y cuando en mi mente dije, me voy a salir, corto la conexión, me excuso y digo que lo hacemos mañana. Ya la gente estaba conectada. Comenzó la gente, dale guerrera, nosotros vamos a ti, conéctate, dale, te estamos esperando. ¿Sabes que hay gente que está esperando que tú te vuelvas a conectar? Hay gente que está esperando que tú vuelvas a salir a escena, que no te paralices en medio de la escena. Así que corto la conexión, corto la transmisión y vuelvo a conectarme. Pero como yo estaba conectada de una computadora, me tocó ahora conectarme desde mi celular. Y mi celular estaba sin batería. Otro problema más. Se añadió otra frustración. Yo conectándome y en la mente me decía, no me podía concentrar. En la mente decía, pero ¿por qué mi celular está sin batería? ¿Por qué no me encargué de cargarlo? ¿Por qué si sé que estas cosas pueden pasar? No preveo, no tengo una provisión. Comienzo a darme latigazos. Yo no sé de los que me están escuchando, ¿cuántos saben lo que es darse latigazos emocionales? Bastante. Suficiente has pasado tú como para que te sigas dando latigazo. Esto nos pasa a todos. La frustración va a venir, los problemas van a venir, los inconvenientes van a venir, pero tú no puedes desconectarte. Tienes que continuar conectado. Hay decisiones, muchachos, que son como las medicinas, que aunque sean amargas, tenemos que tomarlas. Las decisiones, algunas son como las medicinas, amargas, pero tenemos que tomarlas. Y hay decisiones que van a traer consecuencias, pero yo te tengo una buena noticia y es que aún en tus consecuencias, Él prometió no renunciar a ti, Él prometió ayudarte, Él no va a pasar de largo, Él se va a detener a mirarte. Así que en medio de tus errores, Él te sigue mirando, en medio de tu frustración, Él te sigue ayudando. Dios va a utilizar esa frustración para recordarte que Él todo lo puede, así que vuelve a conectarte, vas a ver los resultados. ¿Saben lo que yo hice? Agarré un cable que estaba cerca de mí, conecté mi celular, pero no me daba el cable, por lo tanto ya yo tenía seteado unas luces, seteado unas bocinas, una música, unas cosas lindas que uno hace para que la gente se lo disfrute. Al yo cambiarme de posición, iba a quedar detrás de la luz, detrás de la bocina, la gente no iba a escuchar la música. Yo tenía dos opciones. O lucir bien, olvidarme de, olvidarme de lucir bien, porque esto no se trata de lucir bien. No es tiempo de uno estar buscando, deja ver cómo voy a lucir detrás de la cámara. Eso es importante, es bueno y siempre hacemos las cosas de calidad. Pero si no te salen, tú vas a esperar en serio que la luz se ponga frente a ti para entonces tú salir a darle a la gente lo que la gente necesita. Yo dije, aunque salga en sombra, aunque salga en oscuridad, yo tengo que comprender que cuando yo me convierto en un adorador, la adoración sube como nunca antes ha subido en medio de una frustración. Así que yo dije, miren, en lo que yo me preparo, en lo que yo conecto el teléfono, vamos a adorar. Vamos a poner música y vamos a adorar. Hice una interrupción y comenzamos a adorar. En medio de la frustración, comenzamos a adorar. Y mientras yo cantaba, yo comprendía algo. Había una gran enseñanza detrás de esta adoración. Y es que la voz de la angustia se calla con tu adoración. La voz de la frustración se calla con tu adoración. La voz de la tristeza, depresión y ansiedad se calla con tu adoración. Tú tienes que adorar hasta que de ti salga aceite. Tienes que adorar no hasta que salga sangre, no hasta que salga dolor, no hasta
que salga frustración, tienes que adorar hasta que salga unción de ti. Así que comienza a adorar en esta mañana si estás en frustración hasta que salga unción. Las victorias le llegan luego de las batallas. Dios no es un Dios solamente de montes, Él es un Dios de valles también. Yo te tengo una buena noticia, Él no es solo un Dios de montes, un Dios que se queda arriba, Él es un Dios que baja al valle, que va hasta donde tú estás, que te dice de lo más vil y menospreciado, yo levanto para vergüenza de aquellos que no creyeron. Oye, solamente tú tienes que creer que Él está dispuesto a bajar el valle por ti. Reclama su presencia. Tu dolor no te va a quitar tu realeza. Tu frustración no te va a quitar tu realeza. El que la luz estuviese detrás de mí, el que la bocina se escuchara opaca, no podía quitarme mi realeza. Y no es la realeza esta de sangre azul, como le llaman. No es la realeza esta de los que caminan así mirando por encima del ojo. No. Del hombro, perdón. Es la realeza que te da Dios. Las princesas y los reyes se reconocen aún en el foso, aún estando sucios, aún estando en el horno, la realeza se les nota. ¿Acaso el príncipe que renunció con su esposa, verdad? Ya ellos no están en la realeza y no están en Inglaterra, perteneciendo a la familia real, decidieron renunciar. Pero tú puedes estar seguro que el príncipe, yo lo he visto en pantalones cortos, en chancletas, con mascarillas, repartiendo comida con su esposa. Los he visto. Se les nota la realeza. Unas chancletas y un pantalón corto no te quita la realeza. Digo, ese es el príncipe. Es que se le nota, es que hay algo diferente en ellos que tú sabes. Son ellos, los reconoces. Yo quiero decirte en esta mañana que tu frustración no te va a quitar tu realeza. Que ese dolor que estás pasando no te va a quitar la realeza. El estilo se te nota. ¡Wow! ¿Y de qué estilo yo hablo? Del estilo que tú cargas como un hijo de Dios. La mascarilla a mí me cubrió la boca, pero no me cayó la voz. Eso es estilo, eso es realeza. Cuando tú tienes estilo, tú puedes demostrarle al mundo que tú puedes hablar una verdad, que tú puedes hablar libertad y que tú puedes hablar libre de frustración. Nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa. Así que se te note la realeza. Hay personas que están tan hundidas en el foso, están tan hundidas en ese horno que no se dan cuenta que aún brillan. Tú brillas, mi amor. ¿Cómo termina la historia? Agarro el celular contra luz, que la bocina se escuchaba medio fañosa y seguí. Entonces lo lindo era que para yo mantener el celular cargándose tenía que subirlo y lo único que se veía era la mitad de mí, que comprendí que esto no se trata de mí, se trata del que anda conmigo. Si yo creía que se trataba de mí, de que la luz me diera bien, de que se me alumbrara bien la cara, porque yo, la razón por la que tenía la luz era que estaba sudando en cantidad. Yo deja ver si la luz la puedo virar y disimula el sudor. Comenzaron las gotas de sudor. No, lo que yo viví el miércoles, lo que yo viví, se me rompió la blusa. En una hice fuerza, la blusa se rompió, todo el mundo estaba viendo la blusa rota. Y yo con todo y blusa rota, se va a notar la realeza. Con todo y sudor bajando, se va a notar el estilo que cargan los hijos de Dios. Los hijos de Dios sudan. Los hijos de Dios botan aceite. Los hijos de Dios nos rompemos por dentro también. A los hijos de Dios se nos rompe por dentro. Pero yo quiero que sepas que Dios repara, que Dios transforma, que Dios crea un nuevo comienzo. Vamos, de tu interior va a salir gobierno. El gobierno no solamente está allá afuera, de tu interior va a salir gobierno. ¿Cuántos dicen un hashtag en esta mañana? De mi interior sale gobierno. De tu interior sale gobierno para que puedas tener autoridad sobre el comportamiento y la actitud que vas a asumir frente a una frustración. Vamos, dilo, de mi interior sale gobierno. Hoy estoy libre de frustración. Te estoy dando muchos hashtags. Dale, atrévete a asumir uno, atrévete a agarrar uno. La mascarilla cubrió mi boca, pero no cayó mi voz. Vas a virar hoy de donde tú estás. De esa frustración salte ya. Vira y comienza a declarar nuevos comienzos, nuevos aires. Te pueden quitar todo lo que tienes, pero no te pueden quitar la fe. Te pueden tratar de lanzar lodo, pero no te quitan la realeza. Te pueden quitar los zapatos y aún en chancleta se te va a notar tu estilo. Vira de donde estás. ¿Qué estás diciendo? ¿Estoy hundido o estás diciendo estoy brillando? Cierro diciéndote esto para abrir las líneas telefónicas. Comienzo
a seguir en mi narrativa. Seguí con la prédica, con la reflexión de ese miércoles. Y la gente casi me hace llorar escribiéndome: tú eres guerrera, tú has batallado antes, tú has salido de estas antes, no te quites. Estamos recibiendo palabras, los chorros de sudor. Un roto aquí en la blusa, pero un roto aquí en la blusa. Yo tenía obviamente otra de abajo, pero había un roto que yo quería hacerme así, quería seguir dando mi reflexión con la mano así, pero ellos me decían: dale, olvídate de eso. Hasta que fui libre, levanté las manos y dije: aunque esté rota, lo importante es que no esté rota por dentro. Hoy Dios viene a repararte, y lo que se haya roto por fuera se va a arreglar por dentro. Qué bueno que Dios gobierna, qué bueno que Dios está sentado en el trono, y cuando Él está sentado en el trono hay esperanza. El éxito ocurre cuando vemos nuestro futuro más grande que nuestro pasado. El éxito va a venir a tu vida cuando tú te atrevas a ver tu futuro más grande que tu pasado. Yo no sé cómo tú estás viendo cómo va a terminar Puerto Rico. Yo no sé cómo tú estás viendo cómo va a terminar el mundo, pero hay una palabra de esperanza. Hay una palabra de esperanza. Y es que el postrer estado será mayor que el primero, te dice el Señor. Lo que vamos a vivir de aquí en adelante será mejor de lo que vivimos, en el nombre poderoso de Jesús. Tienes la bendición frente a ti, pero para obtenerla tienes que virar y entrar al depósito de Dios en tu vida. Abrimos las líneas telefónicas a través del 993-9700, 993-9700, y declara: estoy libre de frustración. Me rompieron, pero yo me arreglo. Estoy libre de frustración. Callaron quizás mi boca, pero no mi voz. Estoy libre de frustración. Se me enfermó el cuerpo, pero no se me enfermó el alma. Vamos, vamos, sánate por dentro y verás la sanidad de tu cuerpo. Yo lo creo con todo mi corazón. En ruta, muy buen día. Buenos días. Sí, adelante. Saludos para mi mamá que no fue caminar, para Samuel Cruz Nieves y María Esther Santiago. En el nombre de Jesús enviamos esa palabra de salud, que se levanten como un día me levanté yo, que no podía casi caminar, no podía levantar mis brazos, y Él hizo la obra y dejé la frustración a un lado. En ruta, muy buen día. Hola, buenos días. Sí, adelante. Ay, qué bueno que contestaron, Señor. Aquí estamos para ti, mi reina. Yo estoy pasando por una situación, yo sé que Dios va a tener el control, pero yo pido oración. Yo estuve hace 2 semanas en Capistrano por una depresión, por situación, por mi hijo. Él ya por fin tomó la decisión de ir a tomar tratamiento. Él tiene solamente 20 años y está en este primer enamoramiento y como obsesionado con esta muchachita. Y se frustra y llora y se estaba golpeando. Él accedió a llevarlo. Yo no sé si yo tomé la decisión correcta. La nena me llama y me dice cosas como manipulando. Yo no puedo tomar decisiones, ¿verdad? Porque yo digo: Señor, toma tú el control, pon gente buena en el camino, ¿verdad? Para que me lo ayuden. Yo sé, yo me reconcilio con el Señor y yo sé que es parte mía buscarlo, pero tengo un dolor en mi alma, tengo un dolor en mi corazón, que no. Yo necesito ayuda en la oración, Señor. Amén. Esa palabra, me conecté en Facebook y esa palabra me tocó. Gracias. Disculpe, ¿verdad? No, Pero no. gracias que me pude conectar y no sé si era necesario llamar. Claro que era necesario, porque estás soltando un dolor, estás soltando una frustración en esta mañana. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu hijo recibe revelación divina y que todo plan de él tiene que ajustarse al plan de Cristo. Que todo plan que tenga tu hijo tiene que estar en línea con el plan de Dios. Tranquila, mamá, tus lágrimas llegan al cielo. Estos son procesos que nos meten al desierto, pero en el desierto podemos florecer. En el nombre de Jesús, recibe paz y consuelo en esta hora, y que el Espíritu Santo te abrace por siempre. Lamentablemente no hay tiempo para más, pero yo me despido diciéndote: con un Dios grande es imposible tener un futuro pequeño. Te lo voy a repetir: con un Dios grande es imposible tener un futuro pequeño. ¿Sabes? De los lives que he hecho en esta cuarentena, ese fue uno de los más históricos.
de los que más gente pidió oración, de los que más gente estaba buscando soporte porque vieron a una persona sudando, a una persona rota, a una persona desconectada volviéndose a conectar, creyendo en que viene un futuro de gloria. Esto fue Vamos por Más, porque aún hay más. Jehová te guarde y te bendiga. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nos vemos.